profesionales del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta capacitación del Diplomado Cultura Ética, Probidad y Control Gubernamental de la Segunda Corte. Esto en la declaración del año 2021 como el año de la ética y la probidad en el marco del bicentenario de la independencia de nuestra bella Guatemala. La Contraloría General de Cuentas, como ente rector de control gubernamental, reconoce la necesidad de fortalecer, actualizar y modernizar los sistemas de control interno. Para ello, extiende la cordial invitación a todos los servidores públicos que nos acompañan a que puedan participar en el plan de capacitación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, ingresando a www.contraloría.gov.gt, ubicando el botón informativo SINASIG. El procedimiento es muy sencillo, deben de inscribirse en el formulario correspondiente e identificar el grupo objetivo al que pertenecen. Gracias por su sintonía a través de esta herramienta de Microsoft Teams, donde el día de hoy se va a desarrollar el módulo número 1 correspondiente a ética pública y probidad. Aprovecho este espacio para poder agradecer a nuestras autoridades, el señor Contralor, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, y por supuesto a las autoridades de la Dirección de Formación y Capacitación, quienes permiten estos espacios. Deseo comentarles que este tipo de reunión nos permite que sean más interactivas, por lo que al finalizar la ponencia del experto esta tarde, se estará dando un espacio para que puedan habilitar su cámara y su micrófono de forma ordenada, levantando la mano virtual. En el transcurso de esta actividad vamos a estar trasladando dos formularios. El primero de ellos será para el registro de su asistencia. Es muy importante que puedan consignar sus datos de manera completa y correcta, y este registro es importante hacer mención que es una única vez. El segundo formulario pertenece al de evaluación con el cual deseamos determinar su nivel de satisfacción. Esta tarde tengo el gusto de poder compartir este espacio con el maestro Julio Alejandro Orellana, a quien me permito presentar. Él cuenta con una maestría en auditoría gubernamental. Es licenciado en educación y ciencias religiosas y cuenta asimismo con 2 diplomados, uno en liderazgo y el segundo en organización al cambio. Aquí sí que es un gusto poder saludarlo, licenciado Orellana. Este espacio es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias, Eunice. Un gusto saludarlos a todos los profesionales de este colegio tan prestigiado, Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Es un honor, pues, estar dialogando con ustedes en este momento, un tema tan complicado, un tema de reflexión, de interpretación, relacionado a la ética, a la integridad y a la probidad. Me permite en un momento también dirigirme a las autoridades que me han invitado a esta conferencia y a este plan que hemos diseñado para todos los profesionales, justificado dentro de todo, específicamente dentro del marco jurídico del reglamento de la Contraloría General de Cuentas, que va dirigido a capacitar y especializar a toda la sociedad organizada en aspectos de auditoría social para mejorar los controles democráticos. Esta es la justificación. Y una de las grandes justificaciones también es darle la oportunidad a todos los auditores independientes de cualquier firma, entre ellos los auditores, que está justificado en el artículo 4 de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Pues mi nombre es Julio Alejandro Orellana, pues tengo el honor de estar ya muchos años en la Contraloría General de Cuentas. Ahora estoy como asesor, pues le doy gracias a las autoridades y me ha tocado diseñar un módulo de ética y probidad, específicamente por un acuerdo que sacó el señor Contralor, el 004-2021, sobre el año de la ética y probidad dentro del contexto del bicentenario de la independencia de Guatemala. Pues es un honor, bienvenidos.
estimados colegas del Colegio de Profesionales. Voy a estar con ustedes en este momento. Vamos a compartir experiencias dialogando, pues, reflexionando sobre en qué consiste la ética, en qué consiste la probidad, en qué consiste la integridad, de dónde se fundamenta. Pues voy a empezar con este año que estamos celebrando grandes acontecimientos del año del Bicentenario de Guatemala, de la independencia de Guatemala. Guatemala ha tenido grandes acontecimientos, entre ellas la gran creación de la República, un 21 de marzo de 1847, con un acuerdo de Alejandro Marure, estando el presidente Rafael Carrera, pues se crea la República, ¿no? La cosa pública, para que no nos gobiernen emperadores, sino la cosa pública. Después la gran revolución del 30 de junio, es el gran movimiento de la liberación, de este movimiento liberal, donde se divorcia el Estado, se crea el Estado de Guatemala, el Estado moderno de Guatemala, se implementa el desarrollo, el progreso, y dentro de ella el desarrollo también de Guatemala. El gran acontecimiento de la revolución del 20 de octubre, y después las primaveras de la democracia, con la llegada de Arévalo, donde se crea el gran contralor, la figura del contralor, la autonomía de la Contraloría General de Cuentas, y esos grandes acontecimientos que hubo en esa revolución, pues además del Código del Trabajo y otras instituciones que fueron creándose. Dentro de ese contexto se creó también la oficina que ustedes se encuentran en la quinta avenida, 10ª calle, el edificio que era un banco, el Banco Alemán. Después ahí estuvo el Banco de Guatemala, y con la llegada de don Juan José Arévalo, pues se crea el primer edificio para la Contraloría General de Cuentas. Después tenemos otros grandes acontecimientos liberales, de la gran Constitución de la República, que hemos celebramos cada 31 de mayo, y dentro de ello pues surge la Contraloría General de Cuentas, ya no el Contralor como un jefe de una institución, sino ya como una figura jurídica neutral para controlar la calidad del gasto público. Después aparece la modernización de la Contraloría General de Cuentas, que se independiza del 1221 del tribunal y se crea la ley orgánica de la Contraloría, y hay una gran reforma, y surgen dos figuras más dentro de esa reforma organizacional de la Contraloría. El subcontralor de calidad de gasto, una figura nueva dentro de la Contraloría, y posteriormente en 2013 aparece la figura del subcontralor de calidad administrativo, ya teniendo pues a nosotros dentro de la Contraloría al subcontralor de probidad. Bueno, dentro de este contexto, pues estamos dialogando en qué consiste la ética y la probidad. ¿Por qué la Contraloría habla de ética y de probidad? Bueno, en 1996 se crea la primera comisión de ética, en la cual yo estuve coordinando de la Contraloría. Después se hizo la Dirección de Ética y Moral. Dentro de ese contexto, pues se fue formando todo un proceso de elaboración del código de ética. Cuando hablamos de probidad, nos vamos a referir cuando se traslada el concepto de ética a la parte jurídica, se va a llamar probidad. Tiene la misma relación, solo que cuando hablamos de ética nos vamos a referir a lo profesional, y cuando hablamos de probidad nos vamos a referir no solamente a lo profesional, sino también al funcionario y empleado público, a todos aquellos servidores públicos. Pero como hay tecnócratas en la administración pública,
y no podemos hablar con ellos de probidad, pues vamos a dialogar y vamos a hablar de ética. Y hemos tenido la dicha de pertenecer a la mesa técnica del Código de Ética, y dentro de ese Código de Ética hemos incluido dentro de ese código a los profesionales contratados. Dentro de esto, pues vamos fomentando una cultura de ética institucional. Voy a empezar con primer valor ético muy trascendental. Licenciado Orellana, perdone que lo interrumpa. De momento no estamos viendo su presentación. Muy Fuera perdón. tan amable de poder compartirla. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias por estar pendiente. Bueno, entonces estaba en esto, estaba haciendo un análisis y ahora sí se ve, ¿no? Es correcto, ya la tenemos en pantalla, muy amable. Entonces tenemos un valor ético trascendental. Este valor ético está reflexionado desde el pensamiento liberal. Cuando empezamos a dialogar y empezamos a leer la Constitución Política de la República, hay un valor que se llama invocando el nombre de Dios, la gran idea. Pero cuando hablamos invocando el nombre de Dios, esto no tiene tinte religioso, no. Este tiene un tinte trascendental, filosófico, kantiano. Viene de toda la corriente de Kant. Kant dice que cuando hablamos, cuando se crean las constituciones, hay que colocar este nombre para que nadie, ninguno lo manipule. Entonces, por eso es las constituciones liberales, de pensamiento liberal, como somos nosotros, hemos colocado en nombre de Dios. Y cuando hay un político que habla de nombre de Dios, no se puede manipular porque se tiene que lograr todos los principios constitucionales y legales para alcanzar este nombre de Dios. Es un pensamiento trascendente filosófico. Y dentro de él está la dignidad humana como un patrimonio universal. Pero no solamente eso. Cuando Miguel Ángel crea la pintura, dentro de la iglesia del Vaticano, en el Salón Sixtino, va a crear la primera figura del ser humano, el humanismo. Ese humanismo que ustedes ven donde este Dios le está entregando al hombre todo ese ser, ese Dios, ese hombre que se está convirtiendo en Dios, en una dignidad humana, se convierte en un ser humano. De ahí viene la palabra ser humano, porque el humanismo le ha quitado todos los poderes a Dios y ha convertido el poder en presidente, ha convertido el poder en director. Entonces este poder se le ha delegado al pueblo y ha llegado el hombre a ser un hombre de la razón, el hombre que crea. Y este hombre ha tenido un valor trascendental que es la familia y la persona humana. Antiguamente no éramos personas, éramos individuos. Hasta que surgió la corriente del personalismo de Mounier, ahí en la época de las grandes revoluciones políticas en Europa y después aquí en América Latina, nos traemos esta figura de la persona y le colocamos a los individuos los rostros. Persona viene de prosopón, un rostro que nos ponemos en la cara para poder tener figura jurídica y nos traten como con dignidad. Esta es la persona. Y después creamos la persona que es el Estado. El Estado es una persona jurídica. Creamos una persona que es el presidente. Creamos una persona y todas estas personas que ya tienen figura jurídica, nos van formando ahí surge el personalismo, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos en la Constitución política el principio ético más grande. El Estado se organiza, el Estado, pero ¿qué tipo de Estado? El Estado moderno, el Estado que tiene un gobierno republicano. Nosotros somos republicanos. Y esos republicanos es que defendemos las leyes, defendemos las instituciones. Nosotros no tenemos reyes, ni tenemos ningún patriarca que nos gobierne. Por eso se llama república.
Y ese gobierno, y ese Estado moderno, ese Estado democrático que nosotros tenemos, se organiza para proteger a la familia y a la persona humana. Ahí están los dos grandes valores éticos y morales. La familia que educa la moral y la persona humana que va a educar todos los principios éticos que dentro de ellos vamos reflexionando. Pero ¿cuál es el gran fin? El gran fin, pues, es el bien común. Ese bien común que también tenemos que respetar aquellos de los bienes privados también. El bien común no es, por ejemplo, vivimos en un planeta que es el bien común de todos. Así le dicen los grandes ecólogos a la madre tierra. Adela Cortina, que yo he venido reflexionando desde 1996, cuando hemos llegado a reflexionar, bueno, ¿y cómo vamos a instalar la ética en una institución? ¿Cómo vamos a hablarle a los servidores públicos de ética? Y ella nos decía que ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Bueno, Adela Cortina, que es uno de los grandes filósofos de la ética pública, y dentro de ellos hay otros, está también, ahorita no recuerdo, pero está Sabater, Fernando Sabater. Tenemos también grandes pensadores en América Latina. Dentro de ellos está uno de los grandes éticos, que es el brasileño Leonardo Boff. Bueno, hay grandes éticos y aquí ya hemos venido reflexionando la ética que se ha ido introduciendo en los pensas de estudio, específicamente dentro del bachillerato y dentro de la ética profesional. La ética, pues, es un código de valores que guía nuestras decisiones y acciones y determina el propósito y el rumbo de nuestras vidas. Para eso es la ética. Pero ya vamos a ver por qué hay con mayúscula y con minúscula. El señor Contralor nos ha dicho en un momento, cuando hemos celebrado el año de la ética, ha tomado un mensaje, estoy tomando un extracto del mensaje, y dice: en la medida que el servidor público actúe bajo principios éticos y morales, las instituciones democráticas se fortalecerán. Eso permitirá mayor credibilidad, integridad, eficiencia y transparencia ante la sociedad. Dentro de ese preámbulo, quiero presentar mi competencia. Quiero que en un momento vamos a interpretar los fundamentos de la ética pública, la normativa y los códigos de ética con la finalidad de asumir, a tomar decisiones y virtudes, la frónesis, la prudencia, dentro del contexto de la Contraloría General de Cuentas. Asumimos los compromisos éticos de integridad y probidad basados en los comportamientos profesionales del colegiado. Y el indicador de logro, pues queremos argumentar los fundamentos de la ética que describe el código de ética de la Contraloría. Estos son los, dentro, ya no hablamos de objetivos, sino de competencias. Y de estas competencias estamos hablando de los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, tener esa capacidad de hacer, aprender a ser persona, aprender a convivir, que ese es el indicador de logro. Tenemos que aprender a convivir, y para poder comprender a convivir, esto tenemos que hacerlo solamente basado en un código de ética, que recopilemos todos y que vivamos en armonía. Así como los colegios tienen sus códigos de ética para poder convivir todos los profesionales en sus colegios, así también en las instituciones, para poder convivir y ser compañeros, acompañante, ¿no? Tenemos que crear esos códigos de ética que valorice y evitemos esa pugna no desleal en las instituciones del Estado. Bueno, voy a hacernos una pregunta de debate. Aquí hay varias preguntas que
Si yo estuviera dialogando con ustedes en este momento, me pueden hacer esta pregunta. ¿Se puede lograr dialogar sobre ética en un mundo de situaciones adversas? ¿Cuál es la diferencia entre ética con mayúscula, minúscula y ética con mayúscula? ¿Qué es eso de probidad y moral en el ejercicio profesional y de un servidor público? ¿Cómo se interpreta y comprende la ética pública en el ejercicio profesional? ¿Por qué la Contraloría General de Cuentas desarrolla programas de sensibilización y concienciación en ética y probidad? Estoy hablando de concienciación y no de concientización. En América Latina tenemos que llegar por las situaciones en las que vivimos, tenemos que llegar a lo más profundo del corazón del ser humano. Hay que concienciarlo. En el caso de Europa, se habla ya de concientizar. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya tomaron, ya asumieron esos compromisos de ir luchando contra la corrupción, contra esos problemas sociales en los que se vive, aunque todavía se mantienen algunos aspectos que no son éticos ni morales, como la porofobia. La porofobia quiere decir miedo a los extranjeros. Hay un miedo y pánico a los extranjeros, pues esto no hay que volverlo a concienciar, están en ese proceso. Y el otro motivo es que, ¿qué motivó al Contralor de Cuentas a declarar el año de la ética y probidad? ¿Qué motivó a la Contraloría General de Cuentas y al Colegio de Profesionales CPA a desarrollar un diplomado de formación y actualización profesional? Bueno, entonces dentro de ese contexto, pues vamos a hacer una reflexión. Me permiten, voy a poner sonido antes de iniciar, pues voy a poner el sonido y vamos a escuchar este video. 6 sabios ciegos y un elefante. En la India vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo. ¿Sí se escucha, Eunice? ¿Sí se escucha? Entre ellos para ver quién era el más sabio. Correcto. Para demostrar su sabiduría. ¿Sí? Para demostrar su sabiduría, exponían sus conocimientos y ocurrencias y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Las posturas eran opuestas y como ninguno de ellos había podido tocar nunca un elefante, decidieron salir al día siguiente en busca de un ejemplar y de este modo poder salir de dudas. Puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha por una senda que se adentraba en la selva. No habían caminado mucho cuando de pronto, al llegar a un claro, se dieron cuenta que estaban justo al lado de un elefante. Los 6 sabios ciegos estaban muy contentos y se felicitaban unos a otros por su suerte. Finalmente podrían resolver el dilema y decidir cuál era la verdadera forma del animal. El primero de ellos, que sin pretenderlo se dio de bruces contra el costado del animal, extendió sus brazos a derecha e izquierda tratando de averiguar las dimensiones del paquidermo. «El elefante es como una enorme pared», dijo. El segundo de los ciegos avanzó con más precaución. Con las manos extendidas, desde su posición, pudo tocar un colmillo, muy largo y puntiagudo. «La forma de un elefante es exactamente como la de una lanza», dijo. El tercer ciego agarró la trompa del animal y la estudió con detenimiento, notando su perfil alargado y estrecho y su movimiento. «Creedme, este elefante es idéntico a una larga serpiente». Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y aproximó sus manos hasta alcanzar la cola del animal, que se agitaba para espantar las moscas que le molestaban. La agarró y la palpó de arriba abajo. No tuvo dudas y sentenció: «Está claro, el elefante es como una vieja soga». El quinto de los sabios se encontró con la oreja del animal y dijo: «Todos estáis en un error. El elefante es similar a un gran abanico plano».
El sexto sabio, por su parte, descubrió una de las patas del animal, pudiendo apreciar su gran contorno. Tened por seguro que un elefante es igual que una sólida y gruesa columna. Todos creían saber cuál era la forma del elefante y consideraban que los demás estaban equivocados. Comenzaron a discutir, convencidos cada uno de lo que había experimentado. Así pasaron largo rato y no se ponían de acuerdo. Muy al contrario, el enfado de todos aumentaba y de las palabras estaban pasando a los gritos y las descalificaciones. Entonces, un hombre menudo que viajaba a lomos del elefante y que había asistido atónito a toda la escena, decidió, para tratar de apaciguar los ánimos, que era momento de intervenir. Disculpen, señores, permítanme que les diga que todos ustedes tienen razón, pero ninguno conoce toda la verdad en este asunto. Los 6 sabios, sorprendidos por la interrupción, escucharon un poco avergonzados las palabras de aquel desconocido. Si en lugar de discutir se escucharan ustedes como me están escuchando a mí ahora, hace rato que se habrían formado una imagen precisa del elefante. Créanme, la cooperación es muy útil en estos casos. Un elefante puede ser de una forma u otra dependiendo desde qué parte se considere. Si juntaran cada una de sus verdades parciales, se acercarían más a la realidad. Debemos ser tolerantes y respetuosos con la opinión de los demás. Todos pueden equivocarse y tener razón al mismo tiempo, porque cada uno tiene una perspectiva limitada de la verdad objetiva. Nadie es poseedor de la verdad absoluta, y se necesita humildad para reconocerlo. A veces se discute en la total ignorancia de lo que el otro quiere decir. Si estamos dispuestos a escuchar y a trabajar en equipo, lograremos mejores resultados. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Esta es una reflexión que nos va a permitir que cuando ingresamos a la administración pública tenemos una opinión de ella, pero como es un gran elefante y las especialidades son inmensas, no digamos en el asunto del control de auditorías, cada día se va modernizando las instituciones, pues se va creando grandes opiniones. Necesitamos, todos llegamos sabios en las instituciones, de ahí viene la ética, ¿no? Esa capacidad de pensar, esa capacidad de interpretar, pero necesitamos en la persona neutral, el presidente, el contralor, ese equilibrio entre las opiniones de los demás. Se necesita la parte neutral que se le llama institución. Esa institución va a dar que cuando ingresamos a las instituciones de la administración pública, la ética se va a convertir en probidad. Y entonces ahí se convierte en otras tomas de decisiones. Pero en el caso, ¿qué pasó cuando nos apareció el tecnócrata y no está sujeto a los enfoques de probidad? Entonces tenemos que tener la ética. Entonces, vean, necesitamos dentro de estas grandes opiniones, los auditores internos, los auditores gubernamentales, los auditores independientes, las firmas de auditoría, pues se necesita llegar a un consenso, y para eso tenemos las normas ISAI.GT aprobadas con un acuerdo 075 en 2017, que dio gran inicio a la gran socialización y la certificación y acreditación de estas normas. Y cuando nos preguntaban, ¿y por qué con 80 puntos? Como que si esto ni en la universidad se saca con 80 puntos. Y yo les dije, mire, déjeme decirle, no se trata de punteo, se trata de leer los documentos. Es el 100% de los documentos. Y son tantas normas. Y de entre esas normas está la norma del Código de Ética, sus fundamentos. Pues no solamente de eso, hay que leerlos todos. Pero si no se puede leer todo en el poco tiempo, hay que llegar al 80% de lectura, porque es la aplicación de esas normas, de esos criterios que hay que colocarlas
dentro de los criterios de ese gran elefante que es la administración pública. Por eso he iniciado también con esta reflexión ética. Vean los enfoques éticos en qué está y en qué consiste la probidad. Cuando estamos hablando de la ética, se estamos refiriendo a todos esos sabios que hay, que también que ven desde el punto de vista las instituciones de afuera. Pero cuando ya están adentro, necesitamos a otro sabio que nos permita, desde el punto de vista de la probidad, ordenarlo. Y para eso están las instituciones. Bueno, hay muchas normas. Ustedes aplican normas internacionales también, pero dentro de nuestra institución aplicamos las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores, que se llaman ISAI.gt, que ya están adaptadas a Guatemala. Pues este es el fundamento de la ética y probidad. Cuando hablamos de una visión de la ética, de la Contraloría, por ejemplo, la vamos a ver desde la cosa pública, desde la Asamblea Nacional, de esas asambleas nacionales constituyentes que crearon la institución en la Constitución Política de la República y después en el Congreso que crean las leyes y se van creando estos órganos de control jurídico administrativo dentro de esa gran estructura administrativa del Estado. De esta gran estructura surge la institución. Muchos confunden la institución con la organización. La institución está más situada, no son los edificios, ¿no? Estos son los edificios, realmente es parte del quehacer, pero realmente cuando hablamos de institución nos vamos a referir a la figura jurídica, a las situaciones de la figura que tiene el auditor gubernamental, el contralor, figura ya como institución. Dentro de esas instituciones está todo el procedimiento administrativo que existe, la administración pública que está interna, ese ente rectora de fiscalización y de control gubernamental. Ahí estamos hablando de institución. Pero cuando hablamos de la organización, nos vamos a referir ya a personas, a todas esas relaciones de personas que hay dentro de los grandes edificios de la administración pública, donde se necesitan profesionales para puestos. Por ejemplo, para ocupar puestos en la institución de la Contraloría, ya hemos llegado a niveles más altos. Para ocupar ciertos puestos se necesita ser magíster, doctorados, pues ya hemos llegado a este nivel de profesionalismo dentro de la institución. Y esto es un gran equipo, el equipo con diferentes niveles de profesiones, ¿no? Médicos, ingenieros, educadores como nosotros, secretarias, en fin, una gran especialización. Y entonces vamos creando una cultura organizacional. Pero dentro de esa cultura hay que crear una cultura ética institucional. Y esta cultura ética es lo que se va a formar el código de ética. Esta es la visión ética de la Contraloría General de Cuentas. Desde el punto de vista de la República, desde el punto de vista de la institución y desde el punto de vista de la organización. Pero en algún momento me han preguntado, ¿pero se puede legislar la moral? ¿Se puede hablar de moral en las instituciones del Estado? Pues sí, el artículo 4 de la libertad e igualdad en Guatemala, todos los seres humanos, de ahí está, por eso hemos colocado la figura del humanismo, de la pintura de Miguel Ángel, que le traslada, con el dedo está trasladando todo ese poder al hombre. Ese hombre, aquí no estamos refiriendo a la situación de género, sino a lo antropológico. Los seres humanos, ahí está, seres, está el ser, que es la parte filosófica de la persona humana, los seres humanos. Y vienen dos palabras éticas, libres e iguales. Pero este principio de igualdad no quiere decir que la mujer va a ser igual que el hombre, no. ¿Qué es lo que proponen ustedes y qué proponemos nosotros como Guatemala para mejorarla?
Ese es un principio de igualdad. ¿Qué propone usted? ¿Cuál es la solución que usted propone? En este principio de libres e igualdad surge lo más ético, que es la dignidad y los derechos. Y aquí viene el hombre y la mujer, ya empieza el género. Y tenemos un problema todavía con porque ahora ya no vamos a hablar de otras situaciones que todavía no están marcadas en esta Constitución. Cualquiera que sea su estado civil, que viva para mientras, casado legalmente, para mientras, que de hecho, o como dice la sociedad moderna hoy de la juventud, amigos con derecho, bueno, ahí está el estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Y ahí viene, cuando hablas de esta responsabilidad, de ahí viene la situación de la probidad y responsabilidad. De ahí viene este concepto de dónde viene la probidad, desde lo ético y la responsabilidad de esas libertades e igualdades. Ninguna persona, el personalismo de Minerva, persona, el rostro, puede ser sometida a servidumbre. O sea, no somos esclavos, hemos sido libres, cada vez que nos formamos, aprendemos a ser nosotros. La libertad, a pesar de las situaciones de trabajo, de situaciones, pero hay mucha libertad de pensar, hay libertad de religión, hay libertad de movilización, aunque nos eviten, siempre salimos. No puede ninguna persona, ninguna condición debe menoscabar su dignidad. Y aquí vienen los aspectos morales. Los seres humanos deben, presente, indicativo, el deben, en lo deontológico, la ética deontológica de los profesionales, guardar, tener cuidado de alguien, de algo, de alguien, vigilarlo, defenderlo, mantenerlo, conservarlo, perseverar, preservarlo, de conductas, maneras de comportarse, y de ahí surgen los códigos de ética. Esto es fundamental. ¿De dónde surgen los códigos? De esa conducta. Por eso se habla de las conductas, no se habla de los actos. Los códigos de actos no deberían de ser ya. Ya deberíamos dejar esos códigos. Le queda prohibiciones, sanciones. No, hablemos de conductas. Hablemos no de condiciones, sino de conducta, de manera de comportarse. Y esa fraternidad que tenemos que tener, y para eso se crean los colegios, para eso se crean las instituciones, para vivir fraternalmente, ser capaces de desarrollar este país. Aislado no podemos hacerlo. Por eso se necesitan las sociedades organizadas, las sociedades civiles, las organizaciones de padres de familia, las organizaciones, la iglesia, todos deben estar para poder vivir fraternalmente. Y ahí viene este problema ¿se puede legislar la moral? Claro que sí, está legislado la moral. Y dentro de esa moralidad, pues se declara la declaración del año 2021 de la ética y probidad, y que se va realizando dentro de un marco de la gran celebración del Bicentenario de la Independencia, que hay varios criterios, ¿no? Están los criterios conservadores y están los criterios liberales, que todavía dice que no hemos logrado la independencia. Están los escépticos, dentro de esto los antidemocráticos. Bueno, hay una diversidad de pensamientos que unos dicen que sí, otros que no. Bueno, pero estamos construyendo una independencia. La independencia no se logra de la noche a la mañana. Es igual cuando nos vamos de la casa y nos casamos y queremos independizarnos. Por eso cuando les preguntan ahí en las vidas religiosas, en los matrimonios, tanto civiles como religiosas, les preguntan, ¿está dispuesto usted a abandonar a su padre y a su madre para unirse a su esposa? Vivir esa independencia, de ser capaz de no vivir en el matriarcado ni el patriarcado del mamitis de la vida, aprender a ser nosotros. Y esto nos ha costado. Esto lleva tiempo, que busque contribuir a la adopción de valores éticos y comportamientos de probidad como testimonio y ejemplo de la Contraloría General de Cuentas a las instituciones públicas. Y no solamente a las instituciones públicas, sino también a la sociedad civil. Por eso, cuando hablamos del año de la ética y la
probidad. Nosotros hemos creado una definición entre el grupo de todos los docentes dentro de esto, pues nos preguntábamos, ¿y qué es ética y qué es probidad? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Y hemos llegado a la conclusión de que es la piedra angular que en la construcción de confianza, y ahí está la ética de la confianza que se viene dialogando ya de mucho tiempo, hay que darle confianza a la sociedad para obtener credibilidad en la gestión de los asuntos públicos y alcanzar como resultado la legitimidad ante la población. Tenemos que volver a que las generaciones y la población nos consideren que somos legítimas dentro del quehacer de las instituciones del Estado. Por ejemplo, nosotros para poder legitimizarnos con la población, específicamente con la población estudiantil, estamos trabajando, sembrando semilla de transparencia para toda la niñez escolarizada de los ciclos 1 y 2 del nivel primario. Estamos capacitando a los docentes, directores, profesores, así se llama la plaza de ellos, para que nos ayuden, y hemos creado este gran acontecimiento. Estamos ya declarando el niño contralor en la institución, el segundo niño contralor. Estamos trabajando en el nivel diversificado, con jóvenes por transparencia, y nos hemos involucrado con los jóvenes universitarios en hablar de un gran diplomado relacionado a la ética y probidad. Pero no solamente con ellos, estamos trabajando también con la legitimidad de llegar a todos, la Asociación de Padres de Familia, con los COCODES, todos los grupos sociales, y hemos estado trabajando con el concepto de auditoría social, que ya se viene discutiendo, pero ahora lo queremos fusionar, vincularlo desde el enfoque de las auditorías gubernamentales. Y esto mediante, ¿cómo lo vamos haciendo? Pues hay que ir actuando íntegramente y con esos principios de probidad de los servidores públicos. Pero tenemos que juntos, no solamente la Contraloría, no es una idea de la Contraloría, no es una idea, es que todos nos involucremos a que desarrollemos una cultura institucional de ética y de transparencia. Pero en la transparencia tenemos que educar a la sociedad civil a que, en primer lugar, que tengan conocimiento de la ley de acceso a la información y que ellos también soliciten todos los procedimientos que son necesarios para solicitar información pública. Ya todo es transparente, solo aquellas. Por eso los medios de comunicación en algún momento, aunque sea parcializado el asunto, van construyendo esa transparencia en la administración pública. Y cuando hablamos de ética, pues cuando vemos un arte patrimonial, cultural, eso es estética, ¿eh? Cuando nos quedamos admirados de ver la conquista del gran maestro Alfredo Gálvez Suárez ahí en las gradas de los grandes murales de la cultura del Palacio Nacional, pues vamos viendo esta situación estética, nos quedamos admirados y decimos qué obra tan extraordinaria que tenemos y no, admiramos las cosas, admiramos la naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando vemos el rostro del otro y la indiferencia de las demás personas ante esto? Cuando vino Levinas, uno de los grandes filósofos, dice, bueno, hablemos de la ética del rostro, hablemos de la ética del otro. Los estados no tienen una deuda que resolver para las personas que tienen que servir. El Estado no está para que lo aplaudan a él. Los funcionarios no están para que estén en una alfombra roja. Están para servirle a la comunidad, a la población y más que todo a la población vulnerable. Hemos llegado hasta extremos de decir, hagan la cola. Imagínense ustedes como que fuéramos vehículos. Haga cola usted. Eso no es. Somos fila. La fila es un concepto de la democracia
La fila es la participación de aquel que llega primero y le da oportunidad. Y si yo puedo ceder ese puesto y viendo a otra señora embarazada y le digo, pase aquí, yo me voy atrás. Esa es una fila. No como la corrupción que está pasando, de la corrupción de peculados, ¿no? Que hay que comprar el puesto en la fila para ir a hacer algo. No, esta es una corrupción de peculados, ¿no? Así llamémosle así si quiere, pues, pero este servicio, hay que ver el rostro del otro. Y esto no es estética, esto es ética. Hay que concienciar y sensibilizar. Y esa indiferencia de los servicios que nos han codificado, que venimos de una corriente de la codificación de las estadísticas, ahora ya nos morimos codificados, ¿va? ¿Cuántos se murieron hoy? Estamos pendientes estadísticamente de cuántos se mueren, pero no estamos preocupados que es un ser humano, que si le dieron servicio, si fue vacunado, si qué fue lo que pasó. Ya no le interesa al Estado en un momento, ¿no? Dice. Entonces estamos volviendo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, donde no hay rostro, donde no hay nadie que respete. Y por eso hay que concienciar nuevamente. El servicio es de todos. El servicio debe ser, tiene en su institución, los hospitales tienen eficiencia y son eficientes y eficaces. Pero ¿qué pasa? Es la institución, sí, el problema es la organización, las negligencias administrativas, no es la burocracia, porque la burocracia es tan perfecta, tiene todo un organismo de estructura muy eficiente. El problema es la patoburocracia, así le han llamado las Naciones Unidas, patoburocracia. ¿Qué significa la patoburocracia? Es la negligencia de las personas que ocupando puestos no son idóneas ni son capaces. Entonces se les olvida que tienen que atender a los demás. Entonces nos hemos creado esas grandes filas donde las personas pierden tiempo y todas las instituciones en algún momento estamos tratando de disminuir esa pérdida de tiempo en las instituciones del Estado y que sean más efectivas a través de los portales. Entonces la eficiencia, pues esta ética no es estética, es la ética del rostro que vemos cada día en el quehacer de la vida cotidiana. Y por eso, dentro de esta sensibilización y esa concienciación, estamos hablando de grandes temas que tiene la institución. La integridad nos viene, ¿dónde viene el concepto de integridad? De la INTOSAIN, de la INTOSAI, de la norma, de la norma del código de ética, numeral 30, de las normas de las entidades fiscalizadoras, ISAI número 30. De ahí viene el concepto de integridad y el señor Contralor lo pone dentro de su programa de trabajo. Y la ética, ¿de dónde nos viene? De los códigos de ética. Hay que crear códigos de ética. Y la probidad, que es jurídica, pues ya nos viene de una historia un poco más prolongada, viene de las capacidades que tiene el funcionario de actuar con honestidad, y esto lo voy a explicar más adelante. Entonces, dentro de ese juego de palabras está el código de ética, de la norma ISAI, que es el concepto de integridad. En algunos lugares se llama código de integridad. En el caso nuestro, pues el código de ética tiene el concepto primordial, el ente rector del código de ética, así lo hemos colocado nosotros en el código de ética nuestra, que el código de ética, el ente rector de todo es la integridad. Y la ética, pues recopila todos estos valores y va creando esos tribunales y estas comisiones. Y la probidad que está pendiente, no solamente de hacer una declaración patrimonial jurada, como lo estamos haciendo en estas jornadas, de que hemos finalizado esas prácticas de cómo llenarse estas hojas estos documentos, no son hojas, documentos de declaración patrimonial jurada, pero aquí vamos a hablar de prohibiciones. Le queda prohibido al funcionario público utilizar recursos del Estado para asuntos personales, por ejemplo. Esto ya es inmoralidad pública. Cuando se actúa así, se pierde este sentido de probidad.
Y cuando hablamos de ética con minúscula, pues son las costumbres y hábitos y acciones de la vida cotidiana. Todos somos éticos. Cuando subimos un vehículo, hay que ser ético para manejar. ¿Por qué? Porque hay que saber de la ley, hay que tener mucha prudencia al manejar un vehículo, hay que respetar a la autoridad, hay que respetar a los demás, y hay veces que se vuelve un estrés ahí. Pero eso son costumbres, ¿no? Ese, esa costumbre de ir al trabajo, pues es una costumbre ética. Son costumbres y hábitos, así lo hicieron los griegos. Miraban a alguien que decía, bueno, ellos no tienen ética, ¿por qué? Porque hacen lo mismo, esos etos, esas costumbres, eso es con minúsculo. Pero cuando nos hacemos profesionales, ya aparece la palabra mayúscula, y es la capacidad de razonar, la capacidad de interpretar, la capacidad de comprender un documento, de aplicar hermenéuticas para interpretar las leyes, aplicar la exégesis jurídica para poder interpretar el espíritu de la ley, para poder interpretar los informes, las normas. Eso es ético. Para esto se necesita tomar decisiones. La ética nos va formando el carácter de las tomas de decisiones. Por ejemplo, un médico tiene que tener ética en la eutanasia. Si tuviéramos la eutanasia aprobada, que la significa buena, y atanasio, tanates creo que significa muerte, una buena muerte. Si no lo tenemos contemplado jurídicamente, el médico tiene que tener carácter de decirle a la familia, no se puede desconectar a la persona. Tampoco podemos prolongar a una persona una vida inútil, ¿no? Distanasia. Es bien complicado el carácter de que debe tener un auditor para no vaya a ser, ¿cómo se llama? Ser parte de estas redes de corrupción que existen en las instituciones de la administración pública, y no solo la administración pública, sino en lo privado. Y aquí hay que tener actitudes profesionales basados en códigos de éticas y en normativas de ética. Pero cuando nos pasamos a la probidad, hay que mantener una conducta intachable en sus actuaciones. Por ejemplo, los gafetes, el uso de gafetes, no abusar de ellos, porque está prohibido, y ahí en el artículo 18 dice, le queda prohibido al funcionario público y empleado público utilizar el gafete para asuntos personales. Hay gente que utiliza la probidad para hacer trámites y han creado oficinas en las instituciones del Estado para poder hacer trámites personales. Imagínense que hasta dónde ha llegado esto. Por eso debe mantenerse una conducta intachable en sus actuaciones al administrar recursos públicos, con entrega leal y honesta al desempeño de las tareas que sean asignadas. Esa es probidad. Probidad es cuando le dice uno, no se puede utilizar los recursos, ni una hoja, porque en el artículo 18 dice, le queda prohibido al funcionario público utilizar los recursos de oficinas, tales como una hoja incluso para celebrar cualquier fiesta navideña o de cualquier ocasión. Eso ya imagínense hasta dónde llega todo ese código de prohibiciones. Ahí se lo llamamos una moral casuística, porque tiene todas unas prohibiciones ahí, terribles ahí en la probidad. No tiene sanciones, claro que no las tiene. Para eso está la ley contra la corrupción, ¿no? Bueno, vamos avanzando entonces. Pero cuando hablamos de moral, que está unida, la moral es más práctico, la ética es más reflexiva, más interpretativa. Cuando una persona dice esa persona no es ética, quiere decir que no toma decisiones profesionales. Pero cuando hablamos la moral no tiene ninguna norma, está regida por ciertas constituciones, pero adentro de ellos están los valores. ¿Cuántos tipos de valores hay? Ustedes han escuchado que dice, se perdieron los valores. Entonces está refiriendo a los valores evolutivos de la sociedad, porque los valores de la sociedad son evolutivos. Quiere decir que hoy está un valor, por ejemplo, el respeto a las autoridades, eso ya no está ahí ahorita, ¿no? Ahorita le sacamos la madre a quien sea, entonces, vea usted,
Entonces ya dejó de ser, pero hay otros valores. Hay valores abstractos, como los que puso Max Schiller después de la Segunda Guerra Mundial, que están los valores ahí, yo los voy retomando de acuerdo a los intereses profesionales que yo tenga. La disciplina, por ejemplo, la responsabilidad, por ejemplo, son valores abstractos. La probidad puede ser un valor porque está dentro de una ley. Pero hay valores existenciales que son mis actitudes. El derecho a la vida es un valor. El respeto, que me respete. Yo me respeto a mí mismo. Yo tengo valores que son propios y no necesita que ya que me eduque, sino ya los tengo por naturaleza y existencia. El derecho a la vida, el proteger la vida, la prudencia que tengo que hacer las cosas sin que me lo digan. Esos son valores existenciales y a esto le llamamos conducta. Y dentro de esos valores morales están las reglas. Las reglas, pues, son una forma de lineamientos formales de carácter social o jurídico en algún momento, ¿no? Cuyo incumplimiento está penalizado moralmente o legalmente. Por ejemplo, las reglas de juego de una chamusca, por ejemplo, no hay reglas. Cada quien pone sus reglas. Una chamusca de la pelota mojada, ¿no? Pero cuando las reglas se convierten en un juego de fútbol, ya hay reglas, hay que jugar limpio, entonces ya hay reglas que deben ser penalizadas, ¿no? Pero las normas son religiosas, hay normas familiares, hay normas sociales, hay normas jurídicas también. Esas normas es un consenso colectivo creado para regular el comportamiento de los individuos en una sociedad. Bueno, entonces la moral es una situación de praxis, no de practicar la moral, no se puede practicar la moral. La moral no tiene valores ahí, no son mandamientos tampoco. La moral ¿se hace el bien o no? Aquí estamos a hacer el bien, porque cuando hacemos el mal ya no es moral, ese es inmoral. Cuando hacemos una situación contraria a la moral, pues la moral es praxis, es hacer el bien, es trabajar por el buen samaritano. Esa es moral. La moral es una equipeya, así le llaman, ¿no? Que no va más allá de la ley. Esa capacidad de hacer compañero, de ayudar al otro sin que esperar que me lo devuelva. Esa es la capacidad que se debe tener la moral. La moral que ayuda a las personas cuando hay un terremoto o hay algo que nos está perjudicando, entonces nos ayudamos mutuamente. Cuando la gente se pone a orar, cuando la gente se pone a pensar en los demás, qué está pasando con esta pandemia, eso es moral. Está pensando en los médicos que en un momento, el médico tiene dos reglas, ¿no? Tiene su código, tiene su iniciativa, salvar la vida. Eso es lo moral. Tiene que salvar la vida independientemente si pertenece a una pandilla, si es un asesino, supuesto asesino, o si es una persona que odia. Bueno, tiene que salvarle la vida. Eso es lo moral. Nosotros también tenemos esos principios moral, como educar a nuestros hijos. Ya en algún momento el Nazareno lo ha dicho, si mi hijo me pide pan, ¿soy capaz de darle una piedra? No, pues no, le vamos a dar pan. Eso es lo moral, ¿no? No necesita normar, pero sí hay ciertos valores que se va rigiendo por todo la situación entre las reglas y las normas. Pero ahí está la diferencia entre lo moral y lo ético. Y esta ética, pues nosotros vivimos en un ecología, de viene la palabra ecología, una patria común que es la tierra, y ese ethos, pues ya nosotros vivimos ahí, pero en un momento fuimos capaces de transformar este mundo, lo hemos transformado, lo hemos desarrollado y lo hemos estado autodestruyendo también, ¿no? El hombre es la transformación del mundo y a eso le vamos a llamar ética ecológica. Ecología, es esto de la casa común. Hay dos palabras, oikos y oikia. El oikos, la casa común,
y la oiquía, la comunidad que se fortalece ecológicamente, a eso le llamamos ecumene, que somos capaces de vivir con la naturaleza sin destruirla, y a eso le vamos a llamar sostenible. Y esa moral también es ecológica, hay que respetar la tierra, pero hay que ser íntegro. La tierra es nuestra madre, no la podemos ensuciar, no la podemos destruir. Vivimos aquí todos, aquí no hay fronteras. Eso es ética. Y esta diferencia entre la ética y la probidad, pues la ética va dirigido a esos profesionales, a esos colegios, no solamente a los colegios, ahora estamos trabajando como los niños que hemos dicho, y esos colegiados activos que ya están formándose, a los jóvenes que se están formándose en las universidades, esos códigos de ética que se deben fortalecer a los profesionales, a tomar las mejores decisiones, a luchar contra todo aquello que no está construyendo al Estado de Guatemala, que está más preocupado en progresar que en desarrollarse. Para eso hay que ver los índices de desarrollo humano, para ver cómo va el progreso y cómo va el desarrollo humano. Y la probidad, pues, va dirigido a los funcionarios y empleados públicos, que son más o menos, ya están, unos que son elegidos por el pueblo, otros que son nombrados por los funcionarios, por los elegidos del pueblo, y otros que tienen que pasar por un proceso de examen para poder llegar a optar a una plaza de auditor o de servidor público, de empleado público. Y estas funciones, pues, va dirigido a la probidad, también va dirigida a las funciones de direcciones, ¿no? Y a las atribuciones específicas de las personas que están trabajando, que se les da toda una base de principios y le dice, bueno, usted tiene que hacer esto y esto y esto, así como a los profesionales que no son contratados les dan unos términos de referencia. Pero una de las cosas importantes de la probidad es la prudencia de la administración de los recursos del Estado. Y por último, también es el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales. Esto es ética, pues significa costumbres y maneras de ser, de pensar, de sentir, de tener un carácter, un temperamento. Y la Real Academia del Española nos dice que es un conjunto de rasgos y de modos de comportamiento que conforman el carácter de una entidad, de una persona o una comunidad. Bueno, dentro de esta ética, pues es un conjunto de valores, una ética razonada, una moral praxis que ya hemos venido hablando. Voy a adelantar un poco y quiero ya ir finalizando esta actividad dentro de lo que ustedes me fui invitado, pues vean, es bastante compleja. Solo voy a finalizar con esta presentación que me interesa que ustedes lo reflexionen. Aquí, muy bien. La ética. La ética va dirigido a ese ejercicio profesional, a los profesionales, a los auditores independientes, a la firma de auditoría, a los tecnócratas. Y la probidad va dirigida más que toda la administración pública, a los funcionarios públicos, a los directores de direcciones, a los jefes de departamento, a todos los empleados públicos. Ahí va ese es el juego de palabra, una cosa lo ético y otra cosa la probidad. Siempre si se convierte en funcionario va a prevalecer el principio de probidad, ¿no? Y esta ética del servidor público está visto o sea, la probidad se ve desde el punto de vista de la ética del servidor público, desde la ética del derecho y desde la ética de la ciencia, de la administración. Y la probidad en la ética jurídica, pues surgió un decreto 1707, en el año 1931, surge la probidad en el gobierno de Jorge Ubico. Y don Jorge Ubico nos ha colocado en los 10 vitrales que tiene que tener un buen gobernante, y dentro de ahí está la probidad, y ahí coloca él su firma, y después se vuelve a reformar la probidad con el decreto 89-2002, la ley de probidad y responsabilidad a través del gobierno del presidente Alfonso Portillo. Entonces, la probidad en ese vitral, cuando ustedes vayan al salón, que el presidente debería estar viendo, todos los presidentes deberían estar viendo esas virtudes que están en los vitrales del salón de recepciones del Palacio Nacional de Cultura. Ahí tienen que ver ellos todo esto.
Y la etimología de probidad, pues, es la bondad, esa rectitud de ánimo, un hombre de bien, la integridad, la honradez. De ahí viene toda esta etimología de la probidad. Y la probidad, pues, es la observancia de una conducta acorde a las disposiciones de un código de ética y un desempeño honorable, la honorabilidad de la función pública, incorruptible de sus funciones y atribuciones, una obligación contractual subordinada a todo interés de tipo personal al interés social. Pues la probidad es una virtud cívica que tenemos que cumplirlo todos dentro de la función pública. Bueno, con esto pues quiero declarar, Sebata, hemos declarado para este año ya construyendo, hemos en el código de ética nuestro, se declara el de interés prioritario el desarrollo ético del capital humano institucional, así como la creación de una promoción de ética. Esto es lo que estamos realizando en la Contraloría General de Cuentas. Pues un gusto haber participado con ustedes, les agradezco su participación. Agradecemos la ponencia de Michelle Orellana para esta fase, en donde se ha desarrollado el módulo número 1 de ética pública y probidad. Vamos a dar espacio para que puedan levantar la mano virtual si existiesen preguntas. En este momento, en un segundito, vamos a poderles activar esta opción para que ustedes tengan acceso a poder activar su cámara y activar su micrófono. Vamos a desarrollar esta actividad de forma ordenada, levantando la mano virtual. Entonces, estimados profesionales, este espacio es todo suyo para que puedan indicar algún tipo de duda o de esta noche. Vemos que ya tenemos la mano levantada del profesional Hugo Soch, así que, estimado Hugo, el espacio es suyo. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Yo con una molestia, una pregunta, un interrogante, ¿verdad? Que siempre he tenido. Si a nivel del sector público existe la ley de probidad, existen normas, existen reglamentos que de una u otra manera van enmarcados al buen funcionamiento ético de los empleados y servidores públicos, incluyendo a nuestros colegas auditores de la Contraloría. ¿Por qué es entonces que dentro del diario vivir en las instituciones estatales existen empleados y servidores públicos con actos de corrupción? ¿Será que la Contraloría no pasó por ahí? Porque muchos de esos hallazgos, digámosle, varios, tal vez no muchos, yo no puedo decir una cuantía, ¿verdad? Pero sí hay hallazgos que personas externas, no de la Contraloría, lo hacen exponer a la ciudadanía guatemalteca, ¿verdad? Salen en periódicos, en redes, y no podría yo decir que muchas de esas cosas no son ciertas. Puede ser que hay de todo eso hay muchas cosas ciertas. ¿Será que la Contraloría no está haciendo bien el trabajo? ¿Será que se les pasa por pasarse? ¿O será que sí saben esos hallazgos, pero en ningún momento hacen algo? ¿Qué es lo que está fallando? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. De eso se trata las capacitaciones, ¿no? De aprender a hacer. Una cosa es la opinión pública, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. No podemos llegar hasta el procedimiento de denuncia. Para las capacitaciones son opiniones, sirve para hacer una queja, porque usted está haciendo una queja muy correcta dentro del proceso de la formación de la moral. Hay que tener ese principio moral para poder decir, bueno, mire, está pasando esto y esto. Déjeme decir una situación. La Contraloría General de Cuentas ha tenido grandes procesos de reestructuración. En primer lugar, empecemos por el Estado moderno. Recuérdese que la gran corrupción de los golpes de Estado que hemos tenido nos ha afectado mucho. Empecemos con los golpes de Estado de los conflictos armados hasta los golpes de Estado de 1900, a saber,
de 1991 con la caída de Serrano Elías y otro otro golpe de Estado técnico con la caída de ¿cómo se llama?, de Otto Pérez Molina. El Estado se ha debilitado. Si se debilita el Estado cuando hay golpes de Estado que le roban el poder al pueblo, y no, o sea, me roban mi voto, mi confianza de voto, entonces ese robo del Estado, pues debilita la organización, no la institución. Vamos a referir a la institución. La Contraloría como institución no es débil, es fuerte. Todas las instituciones, todo el Estado, todo el aparato administrativo es eficiente, eficaz y tiene una burocracia está bien establecido como institución. Estamos hablando. Pero dentro de la organización de la administración pública, la organización, los seres humanos, recuérdense que la Contraloría, cuando entra el proceso, yo le voy a decir esto porque a mí me pasó. Cuando entró la nueva ley del 2000, la ley 30/2003, que es la 2002, que organiza, hace una reestructuración de la Contraloría General de Cuentas, aparece por primera vez la figura del auditor gubernamental. Y esa figura del auditor gubernamental, que antes no lo teníamos, sino era contralor, no necesitaba ser colegiado activo y ahora aparece como un nivel profesional, colegiado activo. Y ya nos aparecen las normas, nos aparece el sistema de auditoría gubernamental y el CIAF, todo un sistema tan complejo que todavía nos lleva tiempo para interpretar y nos aparecieron las normas de control interno, nos fueron apareciendo las normas, la Contraloría se tuvo que adaptar, ir metiendo, corriendo a la par de la INTOSAI, de la OLACEF, ir poniéndose al día, ir nivelando las carreras profesionales y educando, y se va creando el Centro de Formación y Capacitación, que ha tenido grandes transformaciones, ahora es una dirección y ha tenido que ir actualizando a los auditores en ciertas aplicaciones jurídicas, no digamos lo jurídico. Entonces tiene que ir interpretando en el camino. Y cuando surge la ley contra la corrupción, que no, ese es otro problema, entonces tenemos que unirnos con otras instituciones para que nos ayuden a interpretar qué es un peculado de sustracción, cómo podemos aplicar las prohibiciones de la inmoralidad de la institución del Estado. Entonces, necesitamos en algún momento los procedimientos de denuncia, pero necesitamos la ley de transparencia. Y esa ley de la transparencia es la ley de acceso a la información pública. Y con esto, pues ya podemos abrir espacios para poder interpretar los problemas. No sé ni todavía cómo tiene un procedimiento para poder decir que es corrupción y que no es corrupción. Yo solo tengo de opinión pública, puedo decir, bueno, hay actos ilícitos, se supone, no puedo decir, si Julio Orellana aparece ahí en la prensa libre y en las prensas y aparece con dos policías, recuérdese que soy inocente, el artículo, todos nacimos el día de los inocentes, el artículo 13 de la Constitución, toda persona es inocente mientras no se le pruebe nada, ¿no? Entonces, ni es una situación política, no. Aquí, mientras tenga yo un juicio y venga el Ministerio Público y compruebe toda mi situación, bueno, entonces vamos a detectar si es corrupción. Claro que hay malos procedimientos y ahí está el problema de la moral, ahí está la ética de las personas, ¿no? Que a no hacer correctamente informes con todos los procedimientos se encuentran esos delitos, pueden ser delitos, y hay que verlo dentro del punto de vista de la ley contra la corrupción, ¿no? El caso de las situaciones del abuso de autoridad, del abuso de poder, por ejemplo, el peculado, no interpretan el peculado de sustracción. Nosotros vemos peculado, pero como no estamos organizados, entonces necesitamos la auditoría social. Hemos tratado, y no se lo digo como institución, no se lo estoy diciendo como organización, porque la organización cada momento, cada 4 años se está reestructurando, se vuelve a reestructurar, ahora somos sectores, antes éramos directores, ahora somos sectores muy especializados.
se va haciendo más complejo los sistemas. Ahora estamos creando un sistema de control interno gubernamental. Vea usted otro sistema que sea más efectivo y que vaya más al fondo. Entonces tenemos que ir verificando. Incluso las plazas fantasmas, que es un problema, ¿no? Hay cuántas personas que no son idóneas ni son capaces en la administración pública. Incluso el cuidado que tenemos que tener con los colegiados activos, con los títulos de gente que quiere salir no ganó el curso, pasó petrificado en la universidad y resulta que quiere ganar a última hora para poner un ascenso. Hay muchos factores y le agradezco esa pregunta, es muy complicado todavía tomar una decisión como auditor interno. Viera qué difícil para el auditor independiente, porque nos ha costado capacitarlo, porque no estamos obligados en la ley capacitarlo. Empecemos por eso, porque es 0.29. Y como son tecnócratas, solo dan producto y ahora tenemos que meter dentro del contexto la certificación y acreditación de la función pública. Muchas gracias. Gracias, maestro Orellana. Tenemos otra mano levantada virtualmente y es del profesional Mario Martínez Jordán. Así que, estimado Mario, el espacio es todo suyo. Sí, muchas gracias por ese tiempo y me logran escuchar primero, no sé si... Sí, le escuchamos. Escuchar bien, bueno, muy bien. Gracias primero pues por este tipo de capacitaciones que estamos recibiendo. Definitivamente creo que fundamentan aún más el conocimiento que cada uno de nosotros pues podamos tener, ¿verdad? Pues me llamó la atención algo, licenciado Julio, cuando usted pues nos hizo mención y nos mostró dentro de una de las diapositivas sobre la probidad. Pude percatarme de algo, de un enunciado que estaba ahí que habla sobre la prudencia en la administración de los recursos Claro. De la entidad como tal. Entonces, pues uniendo esa parte, esa frase que estaba ahí mostrada sobre la probidad y hablando sobre el ente como organización, ¿verdad? Usted mencionaba, pues precisamente cuando nos referimos a la organización, nos referimos a las personas como tales. ¿Hasta dónde, como organización, podemos nosotros, licenciado, precisamente a través de este código de ética, pues enmarcarnos de una manera donde seamos pues conscientes hasta dónde nosotros podemos cubrir pues ciertas necesidades para nuestro bien común? ¿Por qué le digo esto? Porque veamos hoy en día, pues, ¿verdad?, nuestra situación actual. Me viene esto para poderlo ejemplificar un poquito. Nuestra situación actual donde estamos teniendo pues serias dificultades a nivel de salud. Entonces, viene este cuestionamiento, pues, ¿dónde quedó este principio? ¿Dónde quedó esta prudencia que nos habla la probidad para que nosotros podamos, pues, de alguna manera, precisamente administrar de la forma correcta, como el código de ética, pues, lo hace mención, ¿verdad? Pues, para que todos podamos estar cubriendo esas necesidades que necesita, pues, nuestro pueblo, pues, ¿verdad? Bueno, gracias por la situación. La prudencia tiene dos enfoques, ¿no? La prudencia desde el punto de vista ético como colegio. Somos colegiados activos, pertenecemos a un colegio, ser prudentes a las tomas de decisiones como profesionales. ¿Ya? Pero cuando ya nos trasladamos y somos contratados o estamos sirviendo a la institución, dejamos de pensar como colegios, ya pensamos de otra forma, ya como institución. Entonces ya surge la probidad, ¿no? La prudencia de los recursos. Ya hay una situación muy característica, yo se lo digo como cuando fui funcionario, ahora que soy asesor y soy formador, es bien delicado el de los puestos que le dan a los como directores. Vea usted, hay que primero leer las prohibiciones que están dentro de la situación de la ley de probidad. Te queda prohibido al funcionario público utilizar el título personal para asuntos políticos, lo que sea. Voy a poner un ejemplo. Yo soy imprudente,
y le digo al policía, usted no sabe quién soy yo. Mire, yo soy funcionario de la Contraloría y comienzo a decir, mire qué imprudencia. Entonces yo ya estoy sujeto a disposiciones en la calle, tengo que mantener la integridad las 24 horas, pero cuando me paso de los tragos y de todo esto, pues ya resulto abusando. Y hay personas que ocupando puestos en el adjunto se abusan de la autoridad. Y vean ustedes la película de Cantinflas, ¿no? El ministro y yo tienen grandes problemas. Entonces hacen un mobbing, abusan, tratan de menospreciar a las personas. O sea, no solo la prudencia de los recursos, también de los recursos personales. Hay que ser bien compañero, porque viera el acoso laboral, para eso se necesitan los códigos de ética. Para nosotros este código de ética que trabajamos y ahora tenemos un tribunal de ética, igual como ustedes tienen un tribunal de ética dentro de los colegios, pues tenemos que tener un tribunal para evitar los abusos de autoridad. Los abusos de autoridad, aquí la gente se le sube todo. Mi secretaria dice, mi equipo, mi vehículo. Aquí son recursos del Estado, no son recursos de Julio Orellana. Yo no puedo abusar de esos recursos. No sé si me explico. Mi computadora es, claro, está al servicio de todos, pero es responsabilidad de mantener ese equipo, ¿no? Esas son las situaciones que viera cómo lo que cuesta educar a una persona y cuando lo queremos educar, se nos pasó 30 años y no lo educamos. Y dijo, no, yo no necesito nada. O sea, en algún momento también es necesario la sindicalización de los partidos, pero también se abusa. Entonces hay abuso, ¿no? Ok, gracias, licenciado. Para servirle. Muchas gracias, licenciada Orellana. Y tenemos la última mano levantada de Mirza Monroy. Así que, licenciada Mirza, el espacio es suyo. Bienvenida. Licenciada Mirza, no la escuchamos. Vemos su micrófono ya activo, pero aún no tenemos audio. Pues no sé, no está. Parece que no. Creo que es posible que esté teniendo algún tipo de inconvenientes con su Tal vez conexión. escribió algo, una pregunta, ¿no? No sé si escribió algo. En el chat de la sesión, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, entonces, dado de que ya no hay más manitas Yo solo levantadas, quiero agradecer al equipo que este segundo encuentro entre la Contraloría General de Cuentas y la oportunidad que tenemos de dialogar con los auditores, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Es un honor estar participando y espero que sigan creciendo en esta formación. Realmente nosotros vemos, si queremos estar dentro de una institución, lo vemos de un punto de vista no de los sabios, sino desde el punto de vista del gran elefante, que es la institución de control administrativo y control gubernamental. Entonces, estamos manteniendo una cultura de ética y gracias a los programas de capacitación hemos tratado de ir reflexionando y tratando de mantener la honorabilidad de la función pública. Hay que darle confianza a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, maestro Orellana. Pues, estimados profesionales, les comento que ya empezó a circular el formulario de evaluación de esta sesión y los invitamos para que puedan llenarlo y de esta manera poder mejorar nuestras actividades. Muchas gracias. Pueden habilitar sus cámaras para que podamos tomar una foto oficial de esta primera sesión. Así que invitadísimos todos para que podamos compartir, conocernos. La verdad es que este tipo de actividades nos permiten interactuar un poquito más al tener la facilidad de podernos ver e incluso escuchar. Voy a hacer un cambio por acá para que todos descargamos.
Muchas gracias. Dame un segundito antes de tomar la foto oficial. Esto sí que sonría. Bien. Y por activar sus cámaras, de verdad que es grato poder conocerlos en este acercamiento que tiene nuevamente Contraloría General de Cuentas con el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Hemos llegado al final de este evento. En nombre de Contraloría General de Cuentas y la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental, agradecemos su participación. No olviden realizar las dos actividades que están ya colgadas en la plataforma, tanto la evaluación como el foro. Importante recordarles que estas vencen el día domingo a las 23:59. Ya tienen el correo también. Si tienen algún tipo de duda, con mucho gusto estamos para servirles. Les deseamos una excelente noche y desde ya un descansado fin de semana. Hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias.